José Agustín Corbas Mons, al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. La pregunta exacta, señor consejero, es ¿cuál es la cantidad exacta que se abonó a la empresa Distecable y a otras como consecuencia de la rescisión del contrato de auditoría formalizado en su día? Gracias, señor Corbas Mons. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, a la empresa Distecable se le abonó la cantidad de 4.917,92 euros más IVA, de los 8.856,88 más IVA, que era el contrato contemplado en la adjudicación. No hubo ninguna compensación por la rescisión, por la paralización de trabajos. Fue simplemente la parte de trabajo de campo realizado. A ICV, por el servicio de piloto por las vías, se abonó por parte también del HIT la cantidad de 9.031 euros más IVA. Gracias, señor consejero. Señor Corbas Mons, tiene la palabra. Bien, yo me gustaría intentar hacer un pequeño resumen a esta Cámara para que lo entendamos bien todos, ¿no? El Gobierno del Principado de Asturias conoce desde el año 2014, exactamente desde junio, a través de informes emitidos por los funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, un número importante de irregularidades cometidas en la empresa pública de telecomunicaciones GITPA, ¿no? Durante todo ese tiempo, más allá de remitir dichos informes a la Fiscalía, no realizó el Principado ninguna actuación de investigación o auditoría interna dentro de la Administración del Principado. Es en el primer semestre de 2016, en concreto en febrero, cuando la propia empresa donde se produjeron esas irregularidades, y debo decirlo, por impulso de las denuncias de este grupo parlamentario y que tenían que ser auditadas, bueno, pues se produce en febrero de 2016 un ataque al sentido común y a la sensatez, que es que la propia empresa auditada, o que tiene que ser objeto de la auditoría, realiza 3 contratos menores en orden a autoauditarse, ¿no? Lo cual, como digo, es inédito, ¿no? Uno de esos contratos se formaliza efectivamente con la empresa Distecable, un contrato menor de 8.000 euros, y 2 con idéntico contenido, según veo en la página web de la empresa GITPA, con la empresa ICV, que usted ha mencionado, ¿no? Un contrato de piloto y alquiler de dumper. Bien. Mire, el 10 de marzo de 2016, este grupo parlamentario, formulándole a usted una pregunta en este pleno, denuncia tal amaño y ataca en sentido común, señalando usted que no puede ser que la propia empresa se autoaudite. Y por esa denuncia usted anuncia que los trabajos de auditoría se rescinden. Le digo la palabra literal que figura en el diario de sesiones, y que se procederá a una nueva contratación con más garantías de imparcialidad. Son sus expresiones. Y el pasado 3 de mayo yo le preguntaba en comisión cuánto nos había costado. Usted me contestó algo sorprendente, bueno, que no hay indemnizaciones, que se abona parte del trabajo, que no es lo mismo desde mi punto de vista que rescindir. Y en esa misma comisión intenté infructuosamente que usted me diera las cantidades que hoy me ha facilitado, pero que básicamente alcanzan casi los 15.000 euros. El total de los 3 contratos eran 25.000 y se han pagado 15.000, más o menos, redondeo las cifras. Pero mire, según mi información, y esto ya es volver a rezar el rizo, el día 12 de este mes ustedes publican desde la Consejería la formalización de una nueva auditoría. Debo decir que esta vez con todos los requisitos formales, un pliego de prescripciones técnicas, una publicación, bueno, algo que en la otra contratación no se hizo. Yo les he pedido la documentación de los otros contratos y me han mandado una factura y una hojita del anterior gerente. Bueno, supongo que lo habrán negociado por teléfono en qué consistía, ¿no?, esa auditoría. Y anuncian ustedes un nuevo contrato por unos 21.778 euros con el IVA incluido, estoy hablando. Uno se puede imaginar la intensidad de la auditoría, evidentemente, ¿no? Pero, mire, hay algo más sorprendente, que yo cojo esos pliegos de prescripciones técnicas y en esos pliegos se incluye el siguiente párrafo, que le voy a leer literalmente. Por la Administración del Principado de Asturias se facilitará a las empresas interesadas en participar en la licitación convocada estudios preexistentes relativos a una auditoría parcial previa, mediante solicitud por escrito a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento, especificando que requieren dicha documentación. Mire, señor consejero, evidentemente esto vuelve a entrar en el terreno de lo descabellado, desde mi punto de vista, de lo alejado del sentido común, y entra en el terreno del amaño, señor consejero.
usted tiene que dar contestación a toda esta serie de locuras. Mire, lo primero, me ha aclarado usted que se pagaron de 25.000 euros por unos trabajos que iban a durar 6 meses, si no me equivoco, y que han pagado 15.000, la mitad, por esos contratos que usted dice que se rescindieron. Yo me gustaría que me aclarase si están rescindidos o no, porque me da la sensación de que no, que pagaron parte del trabajo ya realizado y eso es pago parcial. Lo segundo es que me diga usted qué sentido tiene en la contratación de una auditoría utilizar esos datos sobre los que se ha rescindido, porque entiendo que esa auditoría parcial persistente a la que habla usted, de la que hablan ustedes en sus pliegos de prescripciones técnicos, es dar los trabajos que se han rescindido. Y eso, desde mi punto de vista, señor consejero, tiene una única finalidad, y usted me tiene que aclarar, que es orientar el sentido final de la auditoría. No puede tener otro. Pues ya me dirá usted, si no. O sea, los trabajos que no valían porque no tenían parcialidad, se consideraban imparciales, ahora los ponemos a disposición de unos nuevos licitadores. Bueno, usted comprenderá que todo esto es un poco chifladura, ¿no? Y yo, señor consejero, se lo quiero decir claramente. La sensación que tenemos desde este grupo parlamentario, la que tengo yo personalmente, es que ustedes lo que están haciendo simplemente es orientar el resultado de esa auditoría, señor consejero. Y solo así se puede entender que hablen ustedes de esta locura de una auditoría persistente previa que no es tal, ¿no? Mire, todo eso se está haciendo al margen absolutamente, me da la sensación, y yo quiero que usted me la aclare, del Servicio de Telecomunicaciones y de los funcionarios que emitieron aquellos informes y que deberían, y ese fue el compromiso, de orientar cómo se tiene que hacer esa auditoría. Yo creo que no hay ningún informe que yo haya visto de estos funcionarios. Y mire, concluyo. Que ustedes conozcan estas irregularidades desde 2014, que tarden exactamente 2 años en preparar una auditoría. 2 años, señor consejero, que estamos en febrero o en mayo de 2016. Que saquen primero unos contratos menores que lo único que han servido es para gastar dinero, si me permite, a lo tonto, porque ha habido que rescindirlos, pero han pagado usted más de la mitad de los trabajos. Es decir, el cómputo total de esos contratos eran 25.000 euros y han pagado 15.000. Bueno, pues, oiga, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero es que además, en el segundo intento de hacer una auditoría a través de la propia consejería, ustedes a los licitadores les digan ya, oiga, que ya tenemos un resultado de una auditoría anterior. Señor consejero, esto es simplemente da risa. Yo quisiera que usted me aclarara todos estos extremos porque cada vez se ve más la mano para que el resultado final sea probablemente el deseado por el Gobierno. Nada más y muchas gracias.